Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la presentación. Muy buenas tardes. Buenas noches a los compañeros que nos acompañan en otros países. Me gustaría iniciar esta presentación dándole las gracias y felicitar al equipo, al comité organizador de este evento. Sin duda se cumple la meta. El trabajo y el esfuerzo generado se ve reflejado con este gran número de asistentes y al convertir este evento en un congreso internacional. Felicitar a la Asociación Mexicana del Asfalto por esta labor tan importante y que estoy seguro dará frutos muy importantes. El tema de hoy, propiedades de suelos y materiales granulares para pavimentos flexibles. Voy a abordar este tema a partir de 4 puntos. La importancia que tiene la selección de los materiales, la importancia adecuada en la selección de estos materiales para la construcción de pavimentos, que vamos a tocar las características que deben de tener los materiales, como son la base hidráulica, la subbase, una subrasante, una subyacente, el terreno natural, así como los materiales tratados. Y finalmente vamos a ver las estructuras balanceadas, qué es esto, cómo lograrlo y por qué es recomendable tenerlo, así como las conclusiones. Sin duda alguna, a pesar del esfuerzo que se ha venido generando para la construcción y la conservación de caminos, es cada vez más común tener o ver las características de nuestros pavimentos en malas condiciones, sabiendo la importancia que tienen las carreteras como eh, un bien para el desarrollo económico de los países y que en muchas de las ocasiones las fallas que se originan en capas inferiores se ven reflejadas en las capas superiores y esto nos lleva a tener la idea de que lo que falla es la capa de rodadura. Y con eso me gustaría iniciar con la pregunta, ¿realmente la culpa es del asfalto en estas características de fallas? Como hemos escuchado en las presentaciones anteriores, sabemos que los pavimentos están compuestos por diferentes capas. Estas capas tienen diferentes características. Normalmente un pavimento está compuesto por una subrasante, una subbase, una base y una carpeta asfáltica. Sabemos que estas estructuras estarán sujetas a diferentes solicitudes como son las cargas vehiculares y las condiciones climatológicas, que estas a su vez les van a provocar un deterioro que normalmente se ve reflejado por la formación de una deformación permanente, que si bien esta deformación permanente puede ser de la capa de rodadura, pero en muchas de las ocasiones son por las capas inferiores. La falla por fatiga, o mejor conocida como piel de cocodrilo, y finalmente los desprendimientos de agregados. Sabemos que las capas de la estructura del pavimento, conforme se acercan a la superficie, tienen un costo mayor. Esto nos lleva, desafortunadamente, de una forma errónea, a prestarle menor importancia a las capas inferiores. Sabemos, a manera de un ejemplo muy burdo, comparamos la estructura de un pavimento como la estructura de un iceberg. La punta del iceberg es lo que vemos como la capa de rodadura, pero realmente las capas inferiores son las que tienen un mayor aporte hablando de espesores. En una ocasión me dieron un ejemplo del ejemplo de los pavimentos comparándolos con un pastel. Nosotros podemos tener el mejor betún, pero si nuestro pan no es de la mejor calidad, nuestro producto final va a tener mucho que desear. Y en muchos de los casos es lo que nos ha estado pasando al momento del diseño y construcción de nuestros pavimentos. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar las características de esos materiales o qué necesitamos saber, qué tienen que cumplir los materiales para ser utilizados en las diferentes capas de los pavimentos? Para el caso de México, podemos entrar a una página, cualquier buscador le podemos poner como normas IMT y nos va a llevar a la siguiente pestaña donde podemos encontrar las características. Precisamente hay un apartado que tal cual se nombra características de los materiales. En ello se hace un despliegue donde vamos a encontrar las características de los materiales para terracerías, para pavimentos,
Ahora bien, en cada una de ellas está un documento, un PDF, donde encontramos las características. En este caso voy a empezar a hablar de las capas de las superiores hacia las inferiores. Lo primero que encontramos es una base hidráulica, cuya principal función es el brindar un soporte adecuado a la capa de rodadura y disipar los esfuerzos generados por el paso de las cargas vehiculares. Esta norma nos identifica que hay dos condiciones para el diseño de una base hidráulica o la selección de los materiales para este tipo de capas, que va a depender de la intensidad del tráfico. La primera es cuando tenemos un tráfico menor a 10 millones de ejes equivalentes, y en un segundo caso cuando tenemos mayor a 10 millones de ejes equivalentes. Dentro de los parámetros que nos piden tener cuidado o que deben de cumplir, está el límite líquido, el índice plástico, que son propiedades índice de los materiales, el equivalente de arena, el valor soporte de California, mejor conocido como CBR, que nos indica la resistencia a una penetración de los materiales y que va relacionada precisamente a una resistencia a una propiedad mecánica. Desgaste de Los Ángeles relacionado a la dureza de los materiales, partículas alargadas y partículas lajeadas, así como un grado de compactación. Para los requisitos más fuertes, que son cuando tenemos mayor a 10 millones de ejes equivalentes, nos piden valores de límite líquido máximo de un 25%, un índice plástico de 6, el equivalente de arena 50, el CBR tiene que ser de 100, es decir, tenemos que tener materiales de muy buena calidad, porque al final esta capa tiene fines estructurales. Asimismo, tenemos que cumplir con valores de granulometría y el tamaño máximo de esta capa no debe ser mayor al 20% del espesor. La subbase, capa normalmente constituida por materiales triturados o bien parcialmente cribados, provee un soporte, pero principalmente una de sus funciones es mejorar el drenaje y evitar la migración de materiales finos hacia las capas superiores. De igual forma, nos piden dos condiciones. Cuando es mayor a 10 millones de ejes equivalentes, nos pide un valor de soporte de California del CBR de 60. Si lo comparamos con el de una base hidráulica, sabemos que conforme van disminuyendo las capas, los requisitos de calidad son menores. Esta capa se puede omitir siempre y cuando la capa de la subrasante, la capa inferior, presente una alta resistencia. En la parte inferior ven la nomenclatura de la norma en la que se basa. En la primera presentación del ingeniero Omar Viveros podemos identificar la nomenclatura de la normativa. En el caso de la subrasante, este tipo de capas es una capa producto de los cortes realizados a lo largo del camino generalmente o de los préstamos de bancos existentes. Con esta capa se forma el nivel terminado para el desplante de las capas del pavimento y nos piden ciertos requisitos que, si vamos observando, hay algunos que ya no aplican, se van omitiendo. Acá ya nos pide un tamaño máximo de los agregados que corresponde a 76 milímetros como máximo. Un límite líquido todavía nos piden, un índice plástico, en este caso el límite líquido de 40, el índice plástico de 12. El equivalente ya no es un parámetro de aceptación o rechazo para este tipo de capas. El valor del CBR disminuye a un valor de 20. Los desgastes, las partículas alargadas y lajeadas ya tampoco son valores de aceptación o rechazo. Pero ahora entra, por ejemplo, un parámetro que es la expansión, que nos pide una expansión máxima del 2%. En el caso de la subyacente, es un material generalmente producto de los cortes. Esta capa tiene como fin el llegar a los niveles de la subrasante. Tiene el tamaño máximo, no especifica como tal un número, pero te pide que sea un material compactable. El límite líquido aumenta a 50. Los índices ya no son parámetros de aceptación o rechazo. El valor del CBR disminuye a 10. Y los desgastes, así como la forma de las partículas, de igual forma se omiten y la expansión sube a un valor permisible del 3%.
Cuando la intensidad del tráfico del pavimento, la proyección del pavimento sea menor a 10.000 ejes equivalentes, esta capa se puede omitir. Cuando la intensidad, y lo marca la norma, cuando la intensidad de tráfico sea entre 10.000 a 1.000.000 de ejes equivalentes, la capa deberá tener un espesor mínimo de 30 centímetros. En el caso de la capa terraplén, si bien ya no forma como tal parte de la estructura del pavimento, sino de las capas de terracería, esta capa está constituida por los suelos naturales ubicados en el sitio de trabajo, que son normalmente o suelos o fragmentos de roca y que son producto de los cortes o de la extracción de bancos. Se utiliza para llegar a los niveles de subyacente. En esta capa solamente nos piden cumplir con un límite líquido, no más del 50%. El valor del CBR es de 5, mientras que la expansión permisible es hasta un 5%. Cuando el material sea considerado como un material no compactable, de acuerdo al manual de clasificación de fragmentos de roca y suelos, el tamaño máximo será de 75 centímetros. Ahora bien, dentro también de la normativa te marca que hay una norma para materiales tratados que pueden estar tratados a base de asfalto, cal, cemento y que pueden entrar en la categoría de estabilizados o modificados. Ahí podemos encontrar las diferentes normas que nos conducen a las características de los materiales dependiendo el tipo de modificador o estabilizador a utilizarse. En el caso de la base asfáltica se puede tratar o se puede tanto modificar como estabilizar el material. Cuando se trata de una modificación normalmente se le conoce como una base negra. Este tipo de materiales, de igual forma que en las bases hidráulicas, van a tener diferentes requerimientos dependiendo de la intensidad del tráfico. En este caso sí nos piden cumplir con valores propiedades índice como el límite líquido, índices plásticos, equivalentes de arena, los desgastes de los ángeles, la forma de la partícula, pero a estos le agregamos dos parámetros que son el contenido de agua máximo y la pérdida de estabilidad por inmersión en agua. En este caso, por pérdida de inmersión, te pide como un valor máximo el 25%. De igual forma, dependiendo de la intensidad del tráfico, te pide cumplir con valores de propiedades granulométricas. Y te comenta la norma que el tamaño máximo permisible del material no será mayor a 37.5 milímetros ni a 2/3 del espesor de la base asfáltica compactada. En el caso de la base con cemento, normalmente consideramos un material estabilizado y con un término que se le llama concreto magro o capa de baja resistencia, en el que tiene básicamente tres parámetros, que es el índice plástico, en el cual no debe de presentar el material, es decir, no debe ser un material plástico. El equivalente de arena te pide un valor mínimo del 50% y un desgaste de los ángeles del 30%. De igual forma hay que cumplir con propiedades granulométricas, donde se establecen los límites, materiales no mayor a 1 pulgada, entre 1 pulgada y 3/4 como tamaño máximo. El cemento a utilizarse, se utiliza un cemento tipo CPO, un cemento Portland ordinario, y la resistencia a la compresión no deberá ser menor a 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando vamos a utilizar este tipo de capas estabilizadas o capas modificadas, cuando nuestro tránsito sea muy alto. A continuación vamos a empezar a ver el tema precisamente de las estructuras balanceadas. Ahora bien, considerando cuando utilizamos la cal actualmente hay una norma que respalda para el uso de la cal en las terracerías, como son para capas terraplén, subyacente y subrasante. Normalmente se opta por este tipo de material para estabilizar suelos que tienen un alto contenido de plasticidad o expansiones. Si recuerdan,
básicamente tienen los mismos parámetros de aceptación o rechazo que en la norma de materiales naturales. Sin embargo, entra un parámetro de aceptación o rechazo como es la medición del potencial de hidrógeno o del pH, donde nos pide un valor de 12.4. Este valor se origina porque cuando tratamos los materiales con cal buscamos una estabilización de carácter químico y necesitamos un medio alcalino para favorecer este tipo de reacciones. Mismos valores de CBR que en condiciones naturales. Sin embargo, por la experiencia que hemos tenido en campo, hemos visto un incremento importante en este valor, así como la disminución de la expansión. El grado de compactación es el mismo que en la norma de materiales naturales. Y ahora bien, en el tema, cuando buscamos o estabilizamos una base con asfalto espumado, el asfalto espumado es cuando logramos mezclar el asfalto con el agua, sabiendo que son dos líquidos no miscibles, pero esta mezcla se lleva a cabo con el uso de un asfalto convencional elevado a temperaturas de entre 170 y 180 grados centígrados, que en una cámara de presión se le incorpora el agua y aire y esto nos genera una espuma. Esta espuma, si la comparamos con una base negra que anteriormente platicamos, este tipo de tecnología nos permite tener una liga no continua y que en comparación, por ejemplo, con una base hidráulica, la base hidráulica la densificamos en base a un contenido de humedad. En el caso del cemento, cal o asfalto en forma de emulsión, los compactamos con la ayuda precisamente de un material aglutinante. Y el tema del asfalto espumado es un tema híbrido. Tenemos un porcentaje de material aglutinante, pero también tenemos contenidos de humedad que nos ayudan al proceso de compactación. En la imagen que pueden ver a la superior derecha, ven dos especímenes, uno de asfalto espumado y uno de emulsión asfáltica. El porcentaje que se utiliza en este tipo de materiales que se utiliza de material aglutinante es bajo. Si lo comparamos con una base negra, andamos en porcentajes que oscilan entre 2.5, 3% máximo de asfalto, lo cual nos permite tener ahorros significativos en el diseño de nuestro pavimento. El día de mañana habrá una plática especializada en este tema. Ahora bien, hablando de las estructuras balanceadas, ¿qué es la estructura balanceada? Sabemos que los pavimentos son capas. Las capas acercándose a la superficie tienen requisiciones más rigurosas, como lo vimos anteriormente. Y la relación modular consiste precisamente en la interacción que van teniendo esas capas con el paso de las cargas provocadas por los vehículos. A manera de un ejemplo, en alguna ocasión en una de las clases nos comentaba un profesor, el pavimento pueden reflejarlo como una película o la capa de rodadura, mejor dicho, como un espejo, un vidrio de cierto espesor, que si ese vidrio lo colocamos sobre una cama y le ponemos una carga, seguramente a la primera carga se va a romper. Y esto debido a que el soporte que tiene ese pavimento no es el más adecuado. Si ese mismo vidrio lo pongo sobre una mesa, un suelo firme y le paso, seguramente voy a requerir un mayor número de cargas para llevarlo a la falla. La relación modular consiste precisamente en esa condición de equilibrio en donde la capa superior tiene un nivel de rigidez y en interacción con las capas inferiores llega a una condición de equilibrio donde su rigidez va acorde al soporte que le dan las capas inferiores. La relación modular se define como la rigidez efectiva entre la rigidez efectiva de la capa inferior. Pero, ¿por qué es importante el conocer o el buscar, diseñar o mantener estructuras de pavimento balanceadas? Nosotros normalmente, como lo platicábamos, le damos mucha importancia a las capas superiores. ¿Por qué? Porque inicialmente tienen un costo inicial mayor. Nos hemos preocupado últimamente por darle mucha responsabilidad a las capas asfálticas, a las capas de rodadura, pero realmente hemos descuidado la estructura, el resto de la estructura, que realmente nos pueda llevar a cumplir los requisitos con los cuales diseñamos la capa de rodadura, la capa asfáltica. Si hablamos de una capa asfáltica
ordinaria, una mezcla de granulometría densa, normalmente obtenemos rigideces de 3000 megapascales. Pero realmente garantizamos que esa es la rigidez con la que se va a estar comportando o la que se va a estar desempeñando nuestro pavimento, pues sabemos que va a depender precisamente de las capas inferiores. En este ejemplo consideramos un terraplén que tiene una rigidez máxima de 70, una subrasante con 170 y una base hidráulica de 500. Son valores típicos. El terraplén, lo que hacemos, pasamos la rigidez como una rigidez efectiva, dando por sentado que esa es la rigidez con la que realmente se va a desempeñar la capa, pero va a estar influenciada por la capa superior, la subrasante, que tiene una relación modular de 1.8. ¿Cómo obtengo la rigidez efectiva? Multiplico la relación modular de la capa superior por la rigidez efectiva de la capa inferior para conocer la rigidez con la que va a estar trabajando, con la que se va a estar desempeñando mi capa superior. En este caso, la subrasante pasa de tener una rigidez máxima de 170 a una rigidez efectiva de 126. Ese 126 lo multiplico por 2, que es el coeficiente de la base hidráulica, y me da una rigidez de 252. Si pueden observar, es un cambio muy drástico en cuanto a lo que contemplamos en el diseño, a lo que realmente se va a desempeñar nuestras capas durante la vida útil del pavimento. Ese 252 lo multiplico por el coeficiente de capa de una carpeta asfáltica, que es de 5, y me da una rigidez efectiva de 1260. Ahí está la respuesta del por qué nuestros pavimentos fallan prematuramente. Por más que yo me preocupe en meter la mejor capa de rodadura, la mejor carpeta asfáltica, hemos visto que tenemos muchos adelantos en tecnologías, en tipos de capas, pero si no le damos el soporte adecuado a esos materiales, su desempeño se ve deteriorado de una forma muy drástica. Quiere decir entonces que yo, para poder obtener la rigidez máxima con la cual diseñé, hablando de la carpeta asfáltica, yo tendría que tener una relación modular no de 5, sino de 12. ¿De dónde obtenemos los parámetros o los números de las relaciones modulares? En este caso se obtuvieron del manual de pavimentos, de diseño de pavimentos de Sudáfrica y de la guía práctica TG2 de España. La importancia de los materiales estabilizados o modificados parten precisamente en buscar el mejor desempeño de nuestras capas de rodadura para poder lograr cumplir con la vida útil de diseño. En este caso, el mismo ejemplo anterior, mismo terraplén con las mismas características, 70, ese 70 lo multiplico por el 1.8, me da el 126, lo multiplico por el 2, me da el 252, pero en lugar de desplantar mi capa de rodadura desde una base hidráulica convencional, yo aplico una base estabilizada. En este caso el ejemplo muestra una base espumada, la cual tiene una rigidez máxima de 700 y un coeficiente de relación modular de 3. Multiplico el 3 por el 252 de la rigidez efectiva de la base hidráulica y obtengo un valor de 700. Si ese 700 lo multiplico por la relación modular de la capa asfáltica, obtengo los 3000 megapascales y puedo garantizar que la rigidez efectiva con la que va a estar sujeta mi capa de rodadura va a ser la misma que su rigidez máxima. Por ende, voy a tener mayores probabilidades de que el comportamiento sea el adecuado. Y a esto se le llama una estructura balanceada. Para finalizar, tengo 3 conclusiones. La primera, definitivamente, requerimos estructuras de pavimento más durables que tengan en cuenta las requisiciones actuales en tanto la intensidad de tráfico, que este tráfico en un porcentaje muy alto son cargas pesadas, y que lo cual lleva a tener la necesidad de tener darle mucha importancia tanto al diseño de los pavimentos, así como al proceso constructivo, y no olvidarnos del control de calidad. Definitivamente requerimos un mayor análisis
y control en la selección de los materiales, debemos de tratar de migrar, evaluar los materiales de las capas de los pavimentos hacia pruebas mecánicas que realmente nos indiquen el desempeño que van a tener los materiales. Y si algo muy común que observamos es de que cuando a nuestros pavimentos les entra el agua o están en presencia de humedad, las características mecánicas de los materiales disminuyen. Entonces busquemos materiales que se sigan comportando adecuadamente aún en condiciones tan críticas como que estén en presencia de humedad. En campo debemos de buscar un mayor control, migrando también hacia pruebas que nos permitan identificar el comportamiento a futuro que van a tener estos materiales. Actualmente empiezan a haber tecnologías como los equipos LWD, que no solamente se quedan en medir las pruebas como determinación de humedad o grado de compactación, sino nos dan una respuesta a cierta deformación que van a tener los materiales. En conjunto, este control nos debe de permitir evitar este tipo de condiciones en las cuales podemos poner la mejor capa de rodadura, ya sea asfáltica o de concreto hidráulico, pero que si no les damos el soporte adecuado, como lo hemos venido platicando, nos vamos a presentar en problemas de este tipo. Definitivamente debemos de buscar técnicas innovadoras en la construcción y conservación de nuestros pavimentos, obviamente buscando eficientar tanto los recursos económicos como buscar alternativas que sean amigables con el medio ambiente. Me gustaría finalizar esta presentación con una frase que en lo particular me gusta mucho y que dice: la determinación es el punto inicial de todo logro. Sin más por el momento, agradezco su atención y espero que esta presentación breve haya sido muy significativa para su crecimiento. Muchas gracias.